Viviendo este regreso a clases aquí en las calles de la ciudad. Bueno, pues ahí se encuentra mi compañero Eric Pinto, que nos preparó un reporte de cómo los capitalinos poco a poco llegan a las aulas. Eric, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz inicio de semana, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Igualmente, muy buenos días y feliz inicio de semana. Pues comentarte que este lunes 8 de enero regresan a clases 1.700.000 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria en la Ciudad de México. Para este regreso, que será después de la temporada vacacional decembrina, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México implementó un operativo en el que participan 20.000 elementos que serán distribuidos en los más de 8.000 planteles educativos de la capital del país. Comentarte también que la vigilancia se reforzará con la supervisión de cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control C2 y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano C5. A petición de las autoridades, Alejandra, se está recomendando a los padres de familia tomar las medidas preventivas necesarias para salir con tiempo de anticipación de casa y evitar congestionar calles y avenidas de la ciudad. Y es que de igual manera se han implementado dispositivos con elementos de tránsito que vigilarán en todo momento que los padres de familia eviten estacionarse en doble fila o en zonas que interrumpan la circulación vial. Comentarte también que, a decir de las autoridades, estos elementos podrán infraccionar a quienes violen el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Y por último, decirte que en este momento nos encontramos aquí en la delegación Benito Juárez, afuera de un plantel educativo. Todavía la presencia de padres de familia es muy escasa, pero se estima que antes de las 8 de la mañana, cuando regresan los pequeños a clases, ya se esté dando pues ya la mayor circulación de gente en esta zona de la escuela, Alejandra. Muchas gracias, Eric Pinto. Pues ya lo escuchamos, alrededor de 20.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina a cargo de garantizar la seguridad. Ya escuchó las recomendaciones.